Bienvenidos a Debates UGC, el día de hoy con un tema pues muy importante para todos los interesados en el campo de la educación, y es el tránsito del gobierno del presidente saliente con el presidente entrante en temas de educación. El famoso empalme en educación, que ya se desarrolló pues una comisión, estuvo trabajando bastantes días alrededor de los diferentes temas, problemáticas, retos que tiene la educación, no solamente en la básica y media, sino también en la educación superior, y que a partir de eso, pues el nuevo gobierno ha planteado unas líneas, unas directrices, nos hablan de unas victorias tempranas que se quieren lograr en los primeros 100 días, y pues vamos a hablar de todo ello con nuestros invitados. Nos acompaña hoy Fulvia Valderrama, directora de Educación de la localidad de Kennedy, de la Secretaría de Educación. Fulvia, buenas noches, bienvenida a Debates. Muy buenas noches, doctor, muy amable, muchas gracias por la invitación. Por este lado nos acompaña Óscar Armando Ibarra. Óscar es director de formación de UTCA, de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Óscar, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias por su invitación, muy amable. Nos acompaña nuevamente en este espacio Javier Pombo Rodríguez, que te agradezco, Javier, su compañía, director de Innovación Educativa de la Fundación Premio Compartir al Maestro. Bueno, muchas gracias por esta invitación y un saludo a todos los televidentes. Y está también con nosotros el profesor Wilson Muñoz, quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia, con una importante trayectoria también en la educación básica y media también, ¿no, profe? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo especial para todos ya en sus casas. Bueno, y como siempre, antes de empezar, queremos invitar a todos nuestros teleamigos y teleamigas para que se contacten con nosotros, que nos acompañen el día de hoy en nuestro programa. Hay diferentes formas de contacto. Está la línea telefónica, que es 287-8355. Vía WhatsApp se pueden comunicar al 322-845-8232. Está la línea gratuita nacional 018-1151-16. Pueden escribirnos también al correo electrónico debates@ugc.edu.co. En Twitter nos encuentran a través del Twitter del canal, que es @canal Teleamiga, el hashtag debatesugc. Y por allí podemos estar pues en contacto permanente, y ustedes apoyarnos también acá con las preguntas, con los comentarios, o generar preguntas y debates, que es lo que queremos el día de hoy. Y bueno, y para empezar, pues lo más importante es que cada uno, yo creo que debe tener, antes de meternos con el documento que trabajamos del empalme, cada uno debe tener como en su cabeza cuál es el reto más importante que tiene el nuevo gobierno en temas de educación, porque además cada uno de ustedes viene de sectores diferentes. Entonces sí me gustaría que pues comenzáramos por las damas. ¿Cuál es el reto más importante que tiene este nuevo gobierno en educación? Así rápidamente, bueno, para calentar motores. Me parece muy importante que este gobierno centre su interés en concebir la educación como un sistema y se mire como un sistema holístico realmente, en el que no se permita la fragmentación o no se continúe fragmentando los diferentes niveles, sino de qué manera nosotros estamos generando un sistema educativo que forme a los niños desde la escuela y se dé continuidad y sostenibilidad a los procesos hasta la educación superior y posgrados, para que no se sientan esas rupturas entre los diferentes niveles educativos. Fulvia, que es un tema que funciona en otros países, es decir, un modelo que está instaurado hace muchos años en otros países, pero que acá sí se nota mucho ese paso, ¿no? Es decir, ese paso de la básica a la media, a la educación superior. Es decir, sí se nota como unas brechas amplias, y de hecho eso apunta también a que haya una deserción, si le puede decir, de todo el sistema. Es decir, muchas personas de pronto abandonan el barco también porque no ven como ese... Claro, esa ruptura y esa fragmentación que se da en el sistema genera muchos problemas, entre ellos la deserción, ¿cierto?, la reprobación, que todo eso genera también un problema social a la vez. Entonces hay que buscar la manera de que nuestros estudiantes ingresen al sistema educativo desde muy pequeños y que en lo posible salgan promovidos hasta la educación superior, para que Colombia cuente con mejores y más profesionales. Pues muy bien. Óscar, su comentario como director de formación de una universidad, y bueno, con esa visual que usted tiene también de la universidad, tanto pública como privada, ¿cuál es el reto más importante que tiene este gobierno que entra en temas de educación?
El reto más importante que tiene el gobierno es el reto educación rural, educación urbana. Ese, a mi juicio, es el reto más grande. Por cuanto el país hace mucho tiempo abandonó el esquema de ocuparse de los desarrollos culturales del campo y centró toda su dinámica de formación con una perspectiva eminentemente urbana. Me parece que romper ese paradigma y construir una educación que permita la integración en las dinámicas de posconflicto y de consolidación de una sociedad es un reto sumamente grande. Que por cierto es uno de los temas que el nuevo gobierno ha incluido en su agenda dentro de para esos primeros 100 días trabajar en la visual de ese concurso docente que va a permitir tener pues una ampliación de cobertura de profesores o de la oferta de profesores en zonas de conflicto, ¿no? Lo que ocurre es que no es solo un problema del gobierno, es un problema de transformación social que avance sobre una perspectiva cultural nueva, que armonice las dos dinámicas y no las coloque confrontadas entre sí. Me parece que ese es el gran reto. El reto tiene que ubicarse en el contexto de un país en perspectiva de construcción como un país nuevo. Bueno, pues les quiero contar que ya empiezan las llamadas de nuestros televidentes. Tenemos una llamada al aire, se me va el nombre, pero bienvenido a Debates UGC. Esteban Sánchez, bienvenido a Debates UGC. Aló, buenas noches. Un saludo para todos. Gracias, Esteban. Para la mesa. Pues bueno, yo quisiera, es supremamente interesante el tema hoy. Y quisiera dar mi aporte. Yo creo que el mayor reto que tiene este gobierno, que a mi punto de parecer va a ser, no lo va a hacer así, pero el mayor reto que tiene este gobierno es la educación básica, media y la educación superior. ¿En qué sentido? En que hay que reforzar más, hay que poner más pilas a los colegios, en sus profesores, en los procedimientos académicos. Yo creo que hay que construir más escuelas nuevas, la jornada única es fundamental, hay que meter mucho más infraestructura. En la educación superior hay que fomentar mucho la educación más pública, hay que, digamos, ingresar mucho a las educaciones, a los establecimientos de educación superior que tengan, digamos, las necesidades, ¿no? Con las grandes universidades que son distinguidas por sus altos índices de calidad, como que adopten a las otras y se pueda construir entre todos una alianza por la educación en Colombia, pues que realmente se necesita. La formación docente tiene que ser más garantizada, tiene que hacer mucho más amplitud. Este es el trabajo que necesitamos y bueno, es la opinión pues de este joven, pero sobre todo es el gran reto que a mí me cuesta. Yo creo que no va a lograr eso, pero yo creo que ese es el gran reto que tiene Colombia y más también que bueno metiéramos ahí la paz, ¿no? Esto ya está muy redicho la paz, pero la paz es fundamental, ¿no? Entonces es supremamente importante. Un saludo. Esteban, pues muchas gracias y precisamente a partir de ese comentario suyo iba a pasar con Javier, pues porque Javier tiene un contacto permanente con los mejores profesores del país y además un contacto pues con escuelas, con colegios, pues también amplio, y seguramente usted tiene también una visión de reto. ¿Cuál es ese reto que tiene este gobierno actualmente? Sí, pues comparto mucho lo que dijo el oyente ahorita, Esteban, y creo que el reto más importante es el de romper la inequidad que tiene Colombia. Este es un país inequitativo, somos, como dicen, no con orgullo subcampeones, nos gana Haití y eso es una vergüenza nacional. Entonces ahí el reto del gobierno es ese principalmente. Pero uno de los mecanismos que tenemos para romper esa inequidad tan fuerte es a través de la calidad de la educación. Y la ministra de Educación tendrá que hacer esfuerzos muy contundentes para demostrarnos que es capaz de mejorar la calidad. Y para mejorar la calidad yo considero que es necesario evaluar y transformar la Ley General de Educación. Se nos está volviendo una camisa de fuerza donde estas áreas obligatorias, donde este sistema educativo que está funcionando en Colombia no está respondiendo a las necesidades que tienen los ciudadanos del siglo XXI. Pero para
transformar esa Ley General de Educación es necesario tener en cuenta la participación ciudadana. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la MANE, que hizo todo un trabajo extraordinario sobre cómo debe ser la reforma de la educación superior, no la tengan en cuenta? Y estén hablando unos académicos, unas personas muy versadas, pero no tengan en cuenta las bases, como es la participación de los estudiantes, que con seriedad han hecho unas propuestas que vale la pena tener en cuenta. Y ni hablar de FECODE. ¿Cómo no vamos a cumplirle a FECODE? ¿Cómo no vamos a incluir a FECODE en todo este trabajo de la participación de la reforma del sistema educativo? Y obviamente los estudios que han hecho distintas entidades como Empresarios por la Educación, como la misma Fundación Compartir, como distintas entidades en temas rurales que vienen trabajando desde hace tiempo con un tema de cómo mejorar las condiciones de la calidad. Y de otra parte, yo diría que tenemos que mirar mucho el tema de la inversión en educación, que ese es un reto que tiene el gobierno, y obviamente ponerle atención a la primera infancia, porque eso está muy descuidado y es una vergüenza nacional que nuestros niños y niñas colombianos estén abandonados por parte del Estado. Y ahí hay que fortalecer la educación pública. Nosotros no podemos seguir pensando en seguir trabajando para una élite que está en la educación privada, tanto en las universidades como en los colegios, y seguir pensando en cómo los beneficiamos a ellos, cómo los financiamos a ellos, y descuidamos casi el 85% de la población que no cuenta con los recursos, y como no tiene los recursos no puede acceder a educación de calidad. Eso es para mí el principal reto de este gobierno. Y a propósito de eso, antes de darle la palabra al profesor Wilson, uno de los, digamos que los malestares, si se puede decir, o sinsabores que hay detrás de lo de la Comisión de Empalme, tiene que ver un poco con los que participaron, ¿no? Es decir, que eso ha salido en diferentes medios. Recientemente también había un post en el Observatorio de la Universidad Colombiana que hablaba un poco de eso, ¿no? Es decir, hay como unas universidades particulares que están allí trabajando. Se entiende obviamente que la comisión hizo unas reuniones con diferentes asociaciones, obviamente donde están las universidades públicas y demás y eso. Pero bueno, en estos casos siempre hay alguien que dice yo también quería participar y eso, y bueno, ahí se genera un debate y una controversia que pues a veces es insalvable cuando se trata de estos temas. Wilson, desde su experiencia como profesor universitario, como profesor de colegio durante tantos años, ¿cuáles son los retos que tiene el gobierno en materia de educación? Bueno, me uno a todos, ya no se habla de reto y desafíos, sino de muchos retos y muchos desafíos que ya han mencionado ustedes. Yo quisiera colocarlo en los términos de docencia en las facultades de educación del país. Hace poco leía un informe de la Universidad de los Andes donde decía que el 60% de los maestros en el sector oficial somos aproximadamente, 350.000 maestros, otro tanto en educación privada, y el 60% de los maestros tiene más de 45 años. Eso ya me dice y me coloca en otro escenario, y es el relevo generacional de los maestros. Entonces, los maestros jóvenes, y al mismo tiempo, ¿cuántos maestros tenemos inscritos en las facultades de educación hoy? Y hace poco hicimos un rastreo en la universidad y nos dimos cuenta que los números son francamente muy preocupantes. Es decir, no tenemos nuevas generaciones de maestros en las facultades de educación. No es motivante, no es motivador el ingreso a la carrera docente. La cifra que nos dice en el informe del Empalme se habla de 6.856 vacantes para las zonas rurales en educación, el faltante, y se planea el concurso docente que está dentro de las alertas. La pregunta es, ¿quién se va a presentar? ¿En qué condiciones? ¿Y cómo va a aportar y a construir pues esos retos y esas propuestas que vienen no al corto, sino al mediano y al largo plazo? Esa es una gran pregunta que sería como interesante entrar pues buenísimo, tenemos una llamada que nos hace Camilo Sánchez de aquí desde Bogotá. Camilo, bienvenido a Debates UGC. ¿Cuál es su participación? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto, lo escuchamos. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por dejarme participar. Yo creo que uno de los retos que tiene este gobierno en materia de educación
es la dignificación del docente. Y con eso me refiero al trato que se le da a los docentes en este país. Porque lo que decía este señor Wilson, que es, si estoy bien, sí, que hablaba de qué va a pasar con las carreras donde no se inscriben estudiantes para ser licenciados, para ser profesores. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la motivación que existe en los recién egresados del colegio, y tiene que ver con el trato que se le da al docente, con el trato que se le da al profesor en el colegio y en la universidad, con la subvaloración del docente, que eso es lo que pasa todos los días. Nosotros, los docentes, tenemos malos sueldos, tenemos oportunidades escasas de crecer profesionalmente, de mejorar. El apoyo del Estado y muchas veces el apoyo de las instituciones donde trabajamos es nulo para poder crecer profesionalmente, para poder mejorar nuestro perfil académico. Yo creo que uno de los retos, el trato al docente y también el valor al docente con experiencia. Hay muchos docentes que tienen más de 40 años, 46, ¿y por qué esa experiencia se está desechando por un relevo generacional de personas que están recién egresadas y que no tienen experiencia? Y si no tienen contacto con esas generaciones que ya pasaron y tienen la experiencia, ¿cómo van a aprender? Muchas gracias, Camilo. Pues creo que hay un punto interesante de debate. No sé si alguien quiere opinar de ese tema que me parece fundamental, la dignificación del profesor en el aula de clase. Tenemos recientemente, además, que pensando en el número de estudiantes que entran a estudiar licenciaturas, de pronto después de escuchar las amenazas también que hay hacia maestros y eso, pues de pronto se animan menos, seguramente. Oscar. Sí, a ver, yo creo que el tema que tocó Camilo es uno de los temas más críticos del sector educativo, si no el más crítico, porque tiene que ver con la profesión docente, tiene que ver con la condición social del docente, tiene que ver con el desarrollo de las instituciones y tiene que ver con la naturaleza y futuro de la escuela. La escuela en este país fue siempre reconocida como el lugar por excelencia de la creación de la ciudadanía. Hoy nos reímos de todo lo que ocurre con la escuela. Cualquiera entra al aula con cualquier profesión, sin conocer a fondo siquiera quiénes son los niños, cómo y de qué manera se desarrollan, cómo y de qué manera se da el conocimiento y el aprendizaje dentro de las mismas dinámicas, y se convirtió la profesión docente en el parqueadero laboral de todos los que no tienen dónde estar. Maestro, yo quisiera, me uno a su idea. Yo alguna vez fui profesor de los cursos de escuela de docencia para no profesionales en docencia. Ingenieros, arquitectos, economistas, abogados, teólogos, es decir, incluso en nuestra universidad está filosofía, y en aquel momento los filósofos no podían ser asimilados en el escalafón docente hasta que no tuvieran el curso de profesionalización docente. Entonces, ¿qué sucede? Pues claro, es la oportunidad del empleo, es el derecho al trabajo y al trabajo digno, y en eso estamos todos de acuerdo. El tema es, en ese relevo generacional, quiénes son y cómo se están formando ahora estos nuevos maestros. La crisis de las escuelas normales de nuestro país, el grado 12 y el famoso ciclo complementario. Ahora se han dado pasos en educación media complementaria, pero no se asegura la profesión docente, digamos, desde sus bases y en la política pública, que creo que es donde habría que incidir y de una manera radical, ¿cierto?, para tratar de que el sistema de evaluación pues se vuelva un sistema que sea acorde a las necesidades, expectativas e intereses de la población, porque de lo contrario pues van a pasar muchísimas cosas más en la escuela que no necesariamente tienen que ver con lo esencial de la escuela, y es la pedagogía y la didáctica. Permítame, vamos a ir a una pausa y ya prometo que entro dándote la palabra a ti y a Javier para que sigamos en este tema muy interesante, porque es que de verdad es un punto quizá crucial para Colombia en realidad. Entonces vamos a ir a una pausa y ya regresamos con Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC y hoy estamos hablando de los retos que tiene el gobierno, el nuevo gobierno en materia de educación, pero antes de irnos a una pausa terminamos en punta porque estábamos hablando de
a partir de una opinión que nos hacía un televidente sobre el tema de la dignidad del profesor, y también se había abordado el punto de la formación de los docentes, profesionales de otras disciplinas que son docentes también, y Fulvia tenía una opinión al respecto. Claro, porque me parece muy interesante que todos estamos convergiendo en temas que apuntan en un mismo sentido cuando estamos hablando de calidad de la educación, ¿cierto? Y desde diferentes puntos de vista, como la educación rural y urbana, y acercar esa brecha que yo diría que tendría que destruirse con esa brecha, porque no debe existir ninguna brecha, ¿cierto? En la dignificación de la profesión docente, que eso no implica que los profesionales de otras áreas no puedan ser docentes. Claro, yo pienso que sí, pueden ser docentes, pero la cuestión es cómo abordamos esa formación del docente, o cuando el profesional ingresa a ejercer como docente también, cómo se le prepara o cómo se realiza un proceso en el que él llegue al sistema y se integre y se vincule de manera natural, ¿cierto? Así como también es natural ese proceso de renovación generacional que se viene dando. Eso es un proceso natural que lógicamente se debe dar, pero de qué manera nosotros fortalecemos esa formación docente para poder ofrecer una mejor calidad de la educación. Pero hablando de calidad de la educación, como decía el doctor Pombo hace un momento, es de qué manera asumimos nosotros esa calidad de la educación, o sea, ¿qué llamamos nosotros calidad de educación? ¿Cómo logramos que se trascienda el pensar en calidad de la educación como algo homólogo a unos resultados en unas pruebas internas o externas? Eso va mucho más allá, porque la educación es, como decíamos hace un momento, un proceso integral. Estamos formando seres humanos integrales, ¿cierto? Que no es formar en una dimensión u otra, no es tener unos buenos resultados, es cómo evaluamos, para qué evaluamos y cómo se asumen esos resultados de la evaluación realmente para que se pueda mejorar. Y que todos esos procesos y esa reforma que tú también mencionabas de la Ley General de la Educación, que en 24 años ya es justo que se reforme más en el contexto social que tenemos actualmente, cómo se hace de una manera participativa, ¿sí? Y que esa participación no se quede solamente en darle la oportunidad de opinar, sino que realmente todo lo que se diga y todas las conclusiones y todos los aportes que se den en ese proceso de participación se tengan en cuenta, para que realmente la ciudadanía y la comunidad y la sociedad en general sientan que lo que surge y que lo que nace y los cambios que se van haciendo en la educación en el país son resultado de los aportes que cada uno va dando desde su vivencia, de su experiencia, porque es que no podemos separar la educación de la vida. Muy bien, Javier. En la misma línea, a propósito del contacto que ustedes tienen, sobre todo en el tema de formación de los profesores, ¿cuál es el sentir de ellos también? ¿Cómo se ven? Pues mire, en 20 años que lleva el premio a Compartir al Maestro, que de alguna manera busca ese reconocimiento y esa valoración social para que el país conozca ese trabajo que hace el maestro en el salón de clase y cómo dignificamos la profesión del ser maestro. En eso yo creo que el gobierno tiene un reto muy importante, y es cómo atraer a los mejores. Sabemos que un factor de calidad fundamental en cualquier sistema educativo es el maestro. Y ya sabemos que necesitamos que los mejores formadores, las mejores personas, los de los más altos puntajes, estén en el sector educativo. Y ahí hay que hacer un esfuerzo para hacer una carrera que sea motivante, que sea atrayente, que de alguna manera permita una movilidad donde estas personas ingresen al magisterio, pero tengan ciertas garantías en términos de infraestructuras adecuadas, salariales, de procesos de formación adecuados, de acompañamientos, de herramientas. Y lo otro, yo sí quiero decirles que he tenido oportunidad de visitar maestros por todo el país. Y el saber pedagógico y el hacer pedagógico lo tienen los maestros colombianos. Nosotros no necesitamos importar modelos de otros países para que nos digan cómo educamos para la paz, cómo educamos para el conflicto, cómo hacemos para educar en matemáticas en zonas rurales, cómo hacemos para desarrollar proyectos productivos en zonas montañosas. Los maestros colombianos saben cómo hacerlo, tienen el experticio, tienen la experiencia. ¿Qué tenemos que hacer? Valorar esas experiencias, sistematizarlas, contarlas, de alguna manera recoger todo ese saber y posibilitarlo, ponerlo en unos centros, en unas bases de datos donde todos los colombianos puedan acceder y conocer eso. Y no traer modelos importados que
son viables y son positivos en otros contextos, pero que cuando llegan al país pues no tienen nada que ver porque las idiosincrasias son muy distintas. Sí. Cuando ya lo tenemos acá, tenemos que reconocerlo, valorarlo y ponerlo en acción para que aprendamos de esas experiencias y podamos replicarlas y mejorarlas. Vamos a escuchar a Carla Tatiana, que está en la línea y que también tiene una pregunta o un aporte al programa. Carla, bienvenida a Debates UGC. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Pues estoy totalmente de acuerdo con una de las posturas anteriormente mencionadas. Pues sí, obviamente se requiere una educación superior con muchas más expectativas y que de verdad aporte a esta sociedad. Pues es importante invertirle a la educación desde la niñez, ¿no? Pues hemos visto últimamente está muy desmejorada la educación de los niños, sobre todo en educación pública, y pues si se invierte en educación, sobre todo en valores, que se formen estos niños de manera integral, pues las nuevas generaciones definitivamente marcarán territorio. Carla, muchas gracias. Y a propósito de eso que está comentando Carla, lo voy a unir con dos comentarios que tenemos también vía WhatsApp para, si les parece, entramos en esta última media hora a mirar estas victorias tempranas que tiene el gobierno, porque tiene que ver con parte de lo que ya se ha venido tratando. Catalina y Ani Garzón, Catalina Silva y Ani Garzón están preocupadas por algo que ya hemos mencionado acá también, y es el tema de los pagos de los maestros, ¿no? Los salarios de los maestros, temas relacionados también con el tema de la igualdad en cuanto a la enseñanza, mejor dicho, a educar para la equidad, más que todo, si lo estoy acá como haciendo una traducción un poco de lo que nos están escribiendo, y que son retos que también aparecen dentro de esta agenda, y que en efecto queremos de antemano agradecer a Catalina Silva, a Ani Garzón, a Viviana, que nos están escribiendo vía WhatsApp, y que son unos retos que en efecto tiene el gobierno, ¿no? Yo creo que el tema del salario, yo creo que nos podemos meter acá y no terminamos hoy, pero pues sí, en efecto, necesitamos, creo que fortalecer ese aspecto, ¿no? Nosotros, sí. Voy a poner un ejemplo, en la Universidad de la Gran Colombia, aunque me estoy saliendo del libreto, pero la Universidad de la Gran Colombia, en este último año hemos hecho un ejercicio precisamente de mover mucho el tema del escalafón dentro de la universidad, de mirar dentro del escalafón el porcentaje más grande de profes, en qué punto del escalafón estaba, cómo ayudamos a moverlo y cómo incentivamos cosas para que haya, para que haya movimientos, aumentaron salarios en puntos de ese escalafón para también generar unos incentivos a los profesores, porque hay que reconocer ese trabajo docente, que es un trabajo muy importante, y en la escuela pues dice... Es que cuando nosotros hablamos de dignificar la profesión docente, estamos hablando de dignificar al ser humano, porque los docentes somos seres humanos, ¿cierto? Y entonces no es solamente en el tema de formación, cómo lo vamos a formar o cómo lo vamos a evaluar para que pueda ascender en un escalafón docente, sino de qué manera ese docente se siente en unas condiciones óptimas para desarrollar o desempeñar su labor, ¿cierto? Y de qué manera está relacionado también con un contexto social en el cual él pueda desenvolverse muy bien y en el cual él conozca, digamos, a sus estudiantes, a la población con la cual se está involucrando, y que realmente se genere una relación de confianza entre la comunidad y las instituciones para que pueda fortalecerse la educación y poder caminar hacia esa educación de calidad y poder pensar en una dignificación del ser humano, que es el docente que está frente a los niños y asumiendo todos los retos y todos los problemas y las dificultades que esos niños traen en sus hombros de ese contexto social en el cual se desenvuelven. Sí. Yo creo que hay una deuda histórica con el magisterio. Y en ese sentido se han hecho esfuerzos para ir mejorando cada vez, por lo menos en términos de la salud, del salario a los maestros, pero esos esfuerzos han sido insuficientes. Y más grave aún cuando los pactos se incumplen. O sea, ¿cómo es posible que Confecode firma un pacto con el Ministerio de Educación y el gobierno le queda mal a los maestros? Entonces, ahí todo eso empieza a funcionar mal, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, yo sí creo que tenemos que dignificar al maestro, tenemos que mejorar sus condiciones,
Y bajo esa premisa, tener 2 escalafones no le funciona al país, porque eso lo que está generando es que en los colegios tenemos también maestros en 2 categorías, ¿sí? Los maestros del escalafón 1 y los maestros del otro escalafón. No, señores, eso no puede ser. Tiene que haber una concertación nacional y tiene que haber una sola manera de valorar el trabajo del docente, y todos dentro del mismo costal. ¿Sí? Porque esas diferencias que el mismo Estado se pone en la justo, Javier, panacea. uno de los de lo que en este empalme, esta palabra no la utilicé yo, se utilizó en el empalme la palabra chicharrón. Uno de los chicharrones que se plantean en el empalme es el tema de FECODE, el tema de la evaluación con criterios de diagnósticos y formativos que escalafona al docente, que asigna, pues obviamente a partir de allí se asigna su salario y demás, y pues allí hay un disgusto grave, y creo que es una de las primeras cosas que va a tener que entrar el gobierno a manejar. Pero mira que la evaluación es muy importante y es necesaria, porque lo que no se evalúa no es susceptible de ser mejorado. La cuestión aquí en este asunto es de qué manera se asume la evaluación, para qué se hace y cómo se utilizan los resultados de esa evaluación, porque no puede ser punitiva. Quisiera aportar sobre ese tema lo siguiente. El tema de los 2 escalafones efectivamente está creando en la condición misma de los maestros unas diferenciaciones que no corresponden. Y segundo, al margen de lo que ocurra, la evaluación es parte sustantiva de cualquier proceso, pero ¿cómo evaluar en una condición donde la exigencia para el maestro es la máxima y las condiciones económicas y sociales en que él se encuentra son las mínimas posibles, y se negocia con criterio obrero patronal el proceso de culturización de un pueblo? Me parece que eso es gravísimo. Es no entender la lógica en la que se ubica la educación y quien la gesta, que es por definición el maestro. Wilson, permíteme, es que tenemos una llamada de Jairo Díaz, que hace un rato está en la línea. Jairo, bienvenido a Debates UGC. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a ustedes la posibilidad que me da de compartir. No, gracias a usted por esperarnos. Y compartir precisamente con el doctor Javier Pombo, a quien conozco esa obra carismática que él ha venido asumiendo y que con gran responsabilidad ha tenido muchísimos logros. Estoy de acuerdo en todo lo que él ha dicho. Desafortunadamente, no estoy de acuerdo con el profesor de la Gran Colombia. Yo tuve la dicha de graduarme más o menos a los 15 años y desde los 16 años estoy trabajando. Tengo 60 años. A mucho honor, sigo adelante. Tuve una gran escuela que fue la del padre Javier de Nicoló. Ahí aprendí muchas cosas. La primera es que a los muchachos no les debemos dar mucho tiempo para que descansen. Yo creo que una de las cosas importantes que podríamos hacer los educadores no es esperar qué va a hacer el próximo gobierno, sino desde ahora qué estamos haciendo y que lo estamos haciendo de verdad. Tengo la experiencia, por ejemplo, de que si nosotros entregamos un poquitico más de tiempo para estar con los muchachos, podríamos hacer muchas grandes cosas. Por ejemplo, es que estar con ellos en momentos para estar en teatro, cosas culturales que tenemos en Bogotá, tantas cosas que nos facilitan. Por ejemplo, sin ánimo de ofender, mañana es paro, pero yo tengo la convivencia con los muchachos de 11º. Me han prestado precisamente el Colegio Centro Don Bosco para llevar a los muchachos. La otra cosa que yo reconozco es que a nosotros a veces no nos tienen en cuenta, hay como ustedes lo decían, como profesionales del saber, sino nos tienen es como en relación obrero-patronal. Y a nosotros tenemos que a veces suplicar para que nos den elementos para seguir ayudando a nuestros muchachos. Nosotros, la mayoría de los profesores, si ustedes pueden verlos, tenemos 3 carreras en el caso mío, tenemos 2 posgrados y hasta maestría, pero ganamos muchísimo menos, sin ánimo de ofender, que un capitán del ejército, de la Fuerza Aérea o de la Armada. Jairo, le quiero agradecer su comentario, y además voy a abrirle acá el espacio a Wilson a que se defienda, hermano, porque usted creo que lo malinterpretaron. Yo creo que, ¿cuál fue el mensaje que usted quiso transmitir? Sí, entiendo la lectura y es comprensible.
Finalmente, la parte final de mi intervención decía era sobre la urgencia y la necesidad de construirse pedagógicamente y construirse en la didáctica, que es una apuesta fuerte de las licenciaturas en educación. Y allí deben estarse concentrando los esfuerzos de una política pública que sea acertada, que sea coherente y concreta y responda a esa necesidad. Hacia allá iba. En lo que dice el doctor Pombo me uno y quiero adicionar algo más. Y es que al maestro se le exige la transformación y el cambio social. Es casi que natural que la sociedad reclame a sus maestros las transformaciones de la ciudadanía. Una tensión, dos tensiones, para no mencionar sino otras cuantas. Estamos hablando de la tensión de lo productivo y del salario digno. Aunémosles más, la tensión ética, la tensión de ser referente ético y de comportamiento frente a su comunidad educativa. Esa es otra tensión que se cierne, fuera de la tensión trascendental, fuera de la tensión en la dimensión casi que espiritual, es decir, son tantas las tensiones que se sienten sobre el maestro como sujeto, como ser humano, que la doctora Fulvia nos decía, que definitivamente albergarlas y contemplarlas en un propósito de nación, en un propósito fuerte, ¿sí?, de pensarnos como un sistema a 20, 25, 30 años y poder ahondar en ello, pues definitivamente es el gran reto y el gran desafío. Yo pensaría que no es solamente el Estado cumple una parte. Y es completamente de acuerdo y gracias por el mensaje salesiano. Yo soy salesiano adoptivo y por allá en Juan Bosco Obrero me estarán escuchando. Esa era más o menos la intención. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con Debates UGC con más acerca de la educación en el nuevo gobierno. Ya volvemos. Bienvenidos nuevamente a Debates UGC después de esta pequeña pausa y vamos a recibir de inmediato la llamada de Johnny, que está en la línea, para escuchar su comentario y soporte. Johnny, bienvenido a Debates UGC. Hola, muy buenas noches para todos. Te agradezco sea lo más puntual posible para poder tratar acá unos temas que tenemos pendientes con nuestros invitados. Vale, mi inquietud es muy puntual. Cuando se habla de renovación educativa, siempre se habla de los alumnos y se habla de la infraestructura y se habla de los profesores del sector oficial. Mi pregunta va enfocada acerca de los profesores del sector público, porque nosotros como docentes del sector privado, no tenemos ningún acceso a oportunidades de capacitación a nivel de formación de maestría, de formación de doctorado. A mí me gustaría preguntar qué posibilidades habría en el nuevo gobierno para que se le concediera esa facilidad a los docentes de la educación superior del sector privado para que pudiéramos acceder a este tipo de educación. Si vemos, por ejemplo, países como Brasil que gradúan 9.000 doctores al año, Colombia ni siquiera se acerca al 10% de esa cantidad, porque es muy difícil para un maestro acceder a un tipo de formación como esta, considerando los costos en este país. Entonces, ¿qué posibilidades habría en el nuevo gobierno para que hubiera más facilidades para acceder a este tipo de formación? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Vale, pues yo voy a tratar de dar una respuesta breve. Le paso la voz acá a Oscar. Muy breve, Oscar, para eso. Desde las universidades privadas, pues hay unas direcciones, como por ejemplo las direcciones de formación, que son las que se encargan de analizar cuáles son esas necesidades de formación que tienen sus profesores y obviamente dependiendo de sus presupuestos y demás, pues favorecen el movimiento de los profesores en la cualificación profesoral, pues, buscando que alcancen formación de maestría, formaciones doctorales y demás. No sé, Oscar tiene un comentario. Sí, a ver, yo creo que el tema del sector privado y sector público está resuelto en el país. La educación es pública. Exacto. Y el sector privado contribuye con el Estado en el desarrollo de una gran meta, y es la educación de toda la población. Por lo mismo, la diferencia sustantiva no existe. Existe la diferencia de ubicación contractual y fundamentalmente las relaciones que se dan por los contratos laborales son distintas. Mientras que frente al Estado hay una relación de coordinación y de acción que es a la vez cívica y es a la vez ciudadana. En el caso de la contratación con el sector privado,
lo que da es una condición de responsabilidad, diría yo, institucional y colectiva sobre la misma acción pública que el Estado ejerce. Los salarios, en consecuencia, casi siempre están referidos a las condiciones de una estructura de pago que hacen las familias y que tiene que ver básicamente con las posibilidades y condiciones que cada institución puede generar en torno al mismo servicio que presta. Luego, la condición de estructura salarial no ubica al sector privado en función de la formación y en función de los títulos, más allá de la exigencia que el sector mismo puede hacer a quienes invita a formar parte de su actividad laboral. Para efectos ya de lo que es la responsabilidad sobre lo que es la profesión, hay solo un punto, y es que a mi juicio la profesión ha ido sistemáticamente siendo cuestionada desde fuera y desde dentro por la naturaleza misma de la formación, porque el posgrado va directamente en la línea de o perfeccionar el ejercicio de las profesiones o va en la línea de crear los investigadores. Y si ustedes revisan, la investigación en educación existe. En este país hay alrededor en este momento de unos 26 doctorados. Adicionalmente tenemos alrededor de unas 126 maestrías y si le digo algo más. Tenemos 800 programas en educación, de los cuales ya han desaparecido casi 400 por la última determinación de la ley del plan, que fue el no reconocer a los programas la condición de posibilidad de continuidad si no están ellos en coherencia con el Consejo Nacional de Acreditación y acreditados como de alta calidad, y eso ha desaparecido un buen número de programas. Hemos vivido unas experiencias de disminución significativa de la institucionalidad y las facultades tienden a cerrar programas y a cerrar porque no hay condiciones económicas para subsistir en unas exigencias de formación que como tal se han vuelto costosas contra una demanda absolutamente disminuida. Usted tiene hoy ofertas en este país para formar maestros del orden de aproximadamente 86 facultades y tenemos en este momento, yo creo que de las peores condiciones en el proceso mismo de formación. La demanda debe estar llegando, si acaso, y si bien nos va, a 1.200 estudiantes. Oscar, permítame, vamos a hacer una especie acá de juego rápido, lo vamos a inventar, una especie de ruleta, y vamos a ir soltando acá algunos de los elementos de estas victorias tempranas que quiere el gobierno, y pues rápidamente, si les parece, vamos respondiendo. Se puede pasar, si de pronto alguien dice, no, yo paso ese tema, paso, ¿vale? Entonces vamos a empezar desde allá, Javier. Una de las victorias tempranas, facultades extraordinarias, que tiene que ver con la reforma de la ley, por cierto, con algún comentario también que nos hace por acá Fernando Torres, que nos dice, oiga, hay que plantearse el tema de cerrar la brecha entre la educación y el sector económico real. No sé si dentro de esa reforma de la ley también se tendría que pensar ese tipo de cosas. Pero bueno, facultades extraordinarias. Se plantea el gobierno. No, pues yo ahí lo único que tendría que anotar es que esas facultades extraordinarias primero tienen que decirnos qué es lo que van a contemplar esas facultades, hasta dónde van a llegar, qué es lo que van a hacer, y cuando se den esas facultades, necesariamente sí creo que hay que convocar la participación ciudadana de todos los sectores involucrados en el sistema educativo para que hagan sus recomendaciones y hagan sus observaciones frente a lo que se quiere formular. Fulvia. Bueno, pues a mí sí me parece importante que se piense y que se tenga presente la reforma en la educación, tanto de la Ley 30 como de la Ley 115, porque son dos leyes que llevan mucho tiempo, de vieja data, como se dice, de más de 20 años, y hoy estamos en un contexto social completamente diferente, en una época de posconflicto, ¿cierto? Con una juventud con unas habilidades muy diferentes y unos avances tecnológicos también muy grandes, entonces es necesaria esa reforma. Si es a través de unas facultades extraordinarias, pues pensaría yo que es lo que hay que evaluarse, de qué manera se realizaría, pero sí pienso que esa reforma a la educación hay que hacerla.
Oscar. Yo creo que puede haber facultades extraordinarias a posteriori de una consulta popular muy amplia, donde participen todos los sectores y haya una manifestación muy abierta de qué es lo que realmente se pretende o se debe cambiar. Adicionalmente, sobre propuestas muy concretas, que en última se convierte en una consulta directa en la democracia. Wilson. Totalmente de acuerdo con el Acuerdo Nacional por la Educación. Y eso depende fundamentalmente de la jurisprudencia que se pueda hacer a partir de esa reforma. Ojalá en la elaboración pues se convoque a todos los sectores, como ya se ha dicho aquí en la mesa, FECODE, ligas de padres de familia, vamos a tener todos los sectores, las IES en educación superior básica y media, es decir, buscar los mecanismos para que todos participemos de la construcción de dicha política. De lo contrario, pues vamos a tener como más de lo mismo. Bueno, ahora les voy a rotar este tema. Si quieren empezamos con Fulvia. Semestre cero para 50.000 estudiantes. El tema del semestre cero, que yo sé además que tienes una opinión bien interesante. Bueno, todos podemos coincidir en ese punto. ¿Por qué el semestre cero? ¿De la responsabilidad de quién? ¿De la universidad? ¿El colegio no les alcanzó para eso? ¿Cómo es la cuestión? Semestre cero para 50.000. No opino yo. No opino. Bueno, a mí me parece que es muy interesante el tema de 30.000 sillas libres, ¿cierto? Para que haya más cobertura en educación superior. Sin embargo, esos 50.000 cupos para el semestre cero, pues nos hace pensar a nosotros y nos pone aquí a dialogar que quiénes accederían a ese semestre cero. Es decir, de qué manera se concibe que una universidad o que un grupo de universidades tengan que nivelar a los estudiantes cuando una institución de educación media le ha otorgado un título a un estudiante. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a generar más brechas al interior de las instituciones donde unos estudiantes se consideren que son de mejor categoría que otros? Porque yo no tuve que hacer una nivelación y yo sí soy de una categoría más baja porque yo tuve que hacer una nivelación. Entonces, ¿cuáles serían las instituciones que estarían implicadas en esos procesos de nivelación y cuáles no? Entonces, a mí sí me parece que eso no sería una forma adecuada de mejorar el ingreso a la educación, de facilitar el acceso a la educación y de promover calidad en la educación. Javier, además semestre cero con MOOCs, ¿no? Sí. Con MOOCs además semipresenciales, ¿no? Sí, para mí es un despropósito, realmente, porque es que eso es como un disfraz del grado 12. Entonces a mí me parece que quien forma para el acceso a la educación superior es el colegio. Y eso hay que dejárselo al colegio, es la responsabilidad de los colegios. Entonces que ahora las universidades vengan a asumir ese semestre cero, que es como la culminación del bachillerato, donde ellos van a reforzar las competencias y habilidades que deben tener los alumnos que salen del grado 11º, pues a mí me parece que eso no es correcto y es traído de los cabellos. Porque de alguna manera lo que yo siento es que como las universidades en general no están cumpliendo con sus metas de matrícula, entonces en los primeros semestres, entonces inventémonos programas para atraer a los jóvenes y de alguna manera que el Estado nos pague, porque esto está dirigido a muchachos de Silven 1 y 2, inventémonos un semestre cero donde les damos unas pildoritas y los colombianos a través de nuestros impuestos tenemos que financiar esa educación en un semestre que para mí no tiene ningún sentido. Si quieren les voy a preguntar a los de este lado, voy a unir dos cosas en una para terminar después con el punto 5 todos, y es gratuidad con solidaridad en educación superior Silven 1 y 2 y 20.000 becas en universidades públicas. A ver, la condición de la educación en términos de gratuidad viene de muchos años atrás y realmente lo que le estaba hecho es un gran esfuerzo porque eso sea cierto. En términos prácticos, ahora tenemos más bien un cambio de las condiciones de la población y hay escuelas que se están quedando sin niños. Por obvias razones, hay nuevas tendencias del desarrollo social. Por lo mismo, no me parece que sea algo novedoso y extraordinario, ni estemos viendo un reto grande para el Estado manejar lo que ha venido manejando. Me parece que hay que ser más asertivos frente a la política. Y ser más definidos. Mejoremos la calidad de lo que estamos entregando. Hagamos un esfuerzo por hacer de la escuela el lugar de la formación de nuestros ciudadanos. Hagamos posible que la ética, que los valores, que la identidad nacional vuelvan a pasar por la escuela,
por las manos del maestro y por la orientación del maestro. Wilson, rápidamente para pasar a una Rápidamente, y no quiero entrar en la guerra de las cifras, pero miremosla, ¿sí? Hay 40.000 estudiantes en el programa Serpilo Paga. Estamos hablando de 30.000 sillas libres. Y el promedio de bachilleres en nuestro país está en el orden de los 320, 315.000 por año. Eso no alcanza, ¿sí? Si no me fallan las matemáticas, a ser el 50% de los niños que están saliendo de grado 11. Los programas de educación media fortalecida, media vocacional, etcétera, han tratado de intervenir en ese tema, ¿sí? ¿Cuál es el impacto real en número de estudiantes que tenemos entonces en instituciones de educación superior en la transición de la media a lo superior? Creo que el esfuerzo, bueno, podría ser importante para ciertos sectores, pero definitivamente no hace parte de una política que sea seria, justa y necesaria para todo el país. Bueno, y antes de la última pregunta, Fulvia tiene una Pues frase. precisamente por lo que acaba de decir nuestro profesor Wilson, a mí sí me parece que el tema de gratuidad es muy importante, aunque no es un tema nuevo, sí me parece que se debe continuar fortaleciendo y se deben abrir las posibilidades para ampliar cobertura y que los estratos 1 y 2 puedan acceder a educación superior. Eso es llevar el tema de gratuidad también a la educación superior. Hace mucho tiempo lo tenemos ya prácticamente estandarizado hasta educación básica y media. Vale, y en los últimos minutos que nos quedan, vuelve la cívica y la urbanidad al colegio. Entonces, bueno, eso también da espacio para mucho tiempo, es decir, creo que daría para un programa de debate UGC, pero bueno, rápidamente, Fulvia, vuelve la cívica y la urbanidad al colegio. Bueno, pues aunque se hace énfasis en que eso no se manejaría como una cátedra, pues yo sí pienso que el tema de cívica y urbanidad, como tú lo dices, da para un programa exclusivamente en ese tema, y es pensar de qué manera nosotros estamos fortaleciendo esa formación en valores desde la misma familia y no necesariamente retornar o devolvernos en el tiempo con algunas prácticas que ya han pasado y que ya estamos en una época diferente de lo que estamos hablando hace mucho rato aquí de ese tema, y que son otros nuestros estudiantes y es otro el contexto social. Entonces, ¿de qué manera nosotros asumimos esa formación en valores para que sea una formación integral? Y como decimos, desde la misma formación en casa, desde la misma formación, desde la misma convivencia dentro de la institución, fuera de la institución, y cómo fortalecemos esos espacios de convivencia y cómo hacemos que la educación sea realmente un espacio mucho más agradable y un espacio para la vida. Vale, Javier. Bueno, yo considero que pues la solución no es poner una cátedra nueva de cívica y urbanidad y ciudadanía, sino como lo anotan aquí los panelistas, pues es un tema que tiene que ver transversalmente con todas las áreas del conocimiento, y debe ser un proyecto educativo institucional que contemple esa transversalidad y de alguna manera sí mejoremos de esas relaciones sociales, esos hábitos que son necesarios para la vida, como el respeto del bien común, ¿sí? Como el tema de la misma urbanidad, ¿sí? El saludar, las normas de cortesía, eso es fundamental. Mire, nada más desagradable, yo he estado en reuniones donde llega un jefe, saluda a unos miembros de la sala y a los otros no, ¿sí? Y esas pequeñas acciones, pues de alguna manera es el desconocer que hay otros seres humanos que también merecemos el saludo de la persona, y bajo ese contexto yo sí creo que eso hay que formarlo desde la escuela, no con una cátedra, sino con un proyecto institucional que de alguna manera trascienda a todas las áreas del conocimiento. Bueno, yo lamento que no va a alcanzar a escuchar el comentario de ustedes dos, pero eso me motiva a dejarles abierta la invitación para que nos veamos nuevamente en este espacio de debates UGC, que es su espacio, ¿verdad? Les quiero dar las gracias a todos ustedes, a Wilson, al maestro Oscar, a Fulvia, a Javier por su compañía el día de hoy, porque sé que tienen sus agendas normalmente apretadas, por habernos acompañado el día de hoy. Y también quiero agradecer mucho a las diferentes llamadas que se quedaron en la línea. Ustedes entenderán que también teníamos un tema por desarrollar y pues claro, a veces no dan los tiempos. De verdad, muchas gracias por haber estado allí atentos, a todos los que pudimos contestar, a todos los que nos escribieron por vía WhatsApp, pues muchas gracias. Y a todos nuestros televidentes, pues también muchas gracias, le damos gracias a Dios también por este momento, y esperamos que nos veamos nuevamente en una edición más de Debates UGC para la próxima semana. Invitarlos como siempre a que mañana nos acompañen
a las 8 de la noche en Un Café con Galat. Buenas noches y hasta luego.